fantástica que yo siempre he dicho que es de las que me ha tomado más de 8 años hacer porque fue irme ganando su confianza, fue irlo conociendo poco a poco. Poco a poco él era como muy paternalista y cuando le caías bien te invitaba a su casa y te daba consejos y te explicaba cosas de la industria que no te podías imaginar. Por ejemplo, no sé si recuerdas que él estuvo enfermo de cáncer y decidió promover un producto que se llamaba la uña de Uña de gato. gato, claro. Estaba a punto de morirse, de hecho hay fotografías de él totalmente demacrado, listo para irse, él decía que estaba listo para irse y siempre que le pasaba eso, se iba a la playa, él nació en República Dominicana y siempre se acercaba al mar cuando tenía momentos difíciles o momentos venturosos, para él el mar era lo más importante. Y dice que la uña de gato le salvó la vida y con eso es un gran negocio porque en Estados Unidos vendió eso muchísimo. Yo me acuerdo haberle preguntado, oye Andrés, ¿de qué depende el éxito de una cosa como la uña de gato? Y me dijo textualmente, del número de líneas abiertas que tengas cuando hagas el anuncio de televisión. Hasta ese momento no me había caído el 20 que a nivel negocio, eso era una de las primeras cosas que tenías que tomar en cuenta. Ahora, Andrés era un ícono, no solamente un actor, porque claramente era un actor, pero él donde se parara sabía que tenía un atractivo especial, que tenía un imán con las mujeres, que tenía una envidia por parte de los hombres. Y la película además que lo lanza al cine es Chanok. Y él mismo, digamos que su cuerpo, rediseña el personaje de Chanok para los cómics, lo cual también lo vuelve un ídolo, un ícono entre los fans de los cómics. No es casualidad. Y después de eso, en cuanto a películas, hizo muchísimas. Quiero recordarte que cuando se puso de moda Tiburón, por ejemplo, ¿recuerdas esta película de Steven Spielberg? Aquí en México se hizo Tintorera. Tintorera, claro. Con Hugo Stiglitz y con Andrés García. Y era una película icónica del cine mexicano en aquel entonces, que además era pues sí un remake de lo que, no era un remake, pero era más o menos siguiendo el tema. Y No sé aquí si en me México, estoy equivocando, tú me corriges. ¿Imágenes de Ramón Bravo? sí, creo que sí, creo que efectivamente Que Ramón Bravo eso le trabajó en dieron esa un película. valor impresionante, fotógrafo submarino, y entonces, pues a diferencia del tiburón de Jaws en inglés, que siempre se vio falso, pues acá eran escenas reales de la vida marina, ¿no? Pues sí, Tintorera, también hizo Hermelinda Linda en los años 80. Claro, No, es que ese tipo de películas, Los amantes del Señor de la Noche, por con Chachita, ejemplo, se me estaba olvidando. y hizo, vaya, hizo televisión también, por supuesto, la hizo en distintas televisoras. En TV Azteca él tenía una que se llamaba Con toda el alma, que en aquel entonces se hacía la broma de que Andrés siempre estaba amenazando gente. Entonces decían, es que con Andrés esta se debería llamar de otra manera. Ni siquiera lo voy a repetir en este momento, pero era un tipo divertido, con un temperamento fuerte. Yo te voy a enseñar una fotografía que yo saqué. Yo saqué esta fotografía del camerino de Andrés en Aventurera. No sé si sea, no sé si es una manera de recordarlo, pero mira el temperamento que tenía Andrés. Te lo voy a poner. Al actor o actriz que no le parezca mi trabajo, que tenga pantalones y me lo diga en la cara y deje de estar al productor. Por lo pronto, atentamente Andrés García. Este letrero es propiedad de Andrés García. Cualquier persona que lo quite será consignada ante la autoridad. Entonces lo Oye, hacía. vamos a tomarle una foto porque está vigente, lo podemos poner en todas las Es, oficinas. claro, claro, porque esta fotografía la tomé yo personalmente en un camerino de aventurera. Yo sí, sí, Andrés, eres único. O sea, nadie hace esto en la vida, verdaderamente. Y parecía que se enojaba, pero yo te puedo decir que Andrés García era un tipo sensible, era un tipo hasta cierto punto tierno, era un buen amigo, era un cuate generoso, era un hombre que si le caías bien, estaba contigo en las buenas y en las malas. Sí se molestaba mucho de lo que pudieras decir de él a sus espaldas. Sí se molestaba mucho que no le dieras la cara para decir las cosas, pero era capaz de contestar hasta las preguntas más difíciles. Yo recuerdo haberle hecho alguna pregunta que jamás me arrepentí de habérsela hecho. Me acuerdo que le dije en un programa desde noche, llegué, Andrés, pero así en la vida real tú has matado a alguien, y como que sin perder el estilo me dijo, no me preguntes eso. Y dije, qué buena respuesta en una entrevista para dejar el mito viviente de este hombre que en las películas era capaz de ser Pedro Navajas y en la vida real nunca supimos realmente lo que hacía. Y después agregó, bueno, finalmente, ¿cómo sabes que si matas a alguien no le haces un favor?
Y dije, no, pero Andrés, dice, ¿cómo sabes? Y me dejó pensando Andrés García en qué tanta era la vida real, qué tanto era el personaje. En sus últimos años incluso tuvo una entrevista con Jordi Rosado en donde sacó una ametralladora y comenzó a disparar al mar y fue muy criticado por usar armas en un video en YouTube. No solo él, sino Jordi Rosado. Su vida sí tenía que ver con las armas, sí tenía que ver con una idea de la violencia. Pero yo nunca conocí a Andrés García como un hombre violento. Y siempre lo conocí como un hombre interesante, como un hombre que tenía grandes anécdotas. Acuérdate, por ejemplo, ¿qué nos podría contar él de Ana del Aire? Él hizo una telenovela llamada Ana del Aire, por ejemplo. En aquellos entonces, en cuando era otra historia. Incluso Andrés ahorita se suma a varias muertes, varios fallecimientos que están terminando con una época completa de la televisión, el teatro y el cine mexicanos. Irma Serrano, Javier González Chabelo, Andrés García, Ignacio López Tarso. Y Andrés se tiene que llevar consigo este mito del hombre de las no sé cuántas miles de mujeres, de no sé cuántas conquistas, de estas historias de playa, de estas historias de armas, de estas historias de peleas y no peleas y reconciliaciones, estas historias de sus hijos, pero yo siempre lo consideraré un tipo gentil, generoso, buen amigo, preocupado por los demás. Ahorita en las historias se sabrá mucho acerca de su esposa, que nos comenta que le hicieron una transfusión de sangre hace poco. Él no se quería morir. Él nunca se quiso morir. Él es de estas personas que quería vivir para siempre. Y si él pudiera, estaría vivo todo el tiempo generando más y más y más polémica. Y yo así lo recuerdo, como un hombre polémico en lo público, pero muy amable y generoso en lo privado. Un hombre verdaderamente carismático y gentil en muchos sentidos. Muy difícil de su temperamento, muy difícil también seguramente por su historia. Muy amada y querida su hija, también muy queridos y apreciados sus hijos, especialmente Leonardo. Entonces, lo que se va es una leyenda, es un ícono de la cultura mexicana y de la cultura latinoamericana, del entretenimiento. No es cualquier noticia, no es cualquier cosa. Y para los jóvenes, yo no sé si ahora que está tan atomizado el entretenimiento, va a volver a surgir una figura de esos tamaños. Porque hoy ves una película en Netflix y ves una película en Paramount y ves una película en HBO y luego ves una en el cine y el público está tan dividido que no sé si se vuelva a poder amasar la cantidad de público para un ícono como lo fue Andrés García y como lo será durante muchos años. René, siempre es un placer platicar contigo. El tiempo es cruel. Afortunadamente, todos los días te podemos escuchar en La Taquilla y no nos la perdemos. Gracias, como siempre. Oscar, gracias. Buenas tardes. Un abrazo enorme. Es René Franco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.